Una de las preguntas que más recibo tanto en los comentarios de este canal como a nivel privado es si hoy en día es buen momento para invertir. Y al fin y al cabo es que es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque seguro que sabes que estamos viviendo uno de los bull runs más largos de la historia. ¿Qué quiere decir un bull run? Pues un periodo en el que el índice solo hace que subir. Y es que, si bien es cierto que el año pasado, por la crisis del COVID, hubo una caída bastante severa en las bolsas, donde perdieron más del 30% de su valor en un par de meses, también es cierto que los grandes índices como el S&P 500 cerraron el año en positivo. Es decir, pese a que en febrero y marzo cayó bastante, en los meses posteriores se consiguió recuperar la caída y se acabó en positivo durante el año. En este vídeo voy a intentar dejarte muy clara la lógica que tienes que seguir para saber si ahora es un buen momento para invertir, pero sobre todo voy a intentar darte las claves que son incuestionables para saber si es un buen momento para invertir, sea el momento que sea, porque estas claves son universales. Y es que detrás de la pregunta de si hoy en día es buen momento para invertir, está la lógica de intentar hacer market timing. ¿Qué quiere decir esto de intentar hacer market timing? Pues intentar saber cuándo el mercado va a corregir para invertir justo inmediatamente después y comernos toda la subida sin esa recesión. Como ya sabes, si has visto más vídeos de este canal, los mercados a largo plazo están diseñados para subir, pero a corto plazo pueden ser irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando todo el mundo espera que vayan a bajar, realmente los mercados pueden subir. Y cuando todo el mundo espera que los mercados vayan a subir, los mercados pueden bajar. Y de hecho esto pasa más a menudo de lo que parece. ¿Y por qué? Pues déjame explicarte una cosa. Aparte de la irracionalidad del mercado, lo que ocurre con los mercados es que no están ligados con la economía real, con la economía que perciben las personas. Por eso, pese a que quizá el paro pues sea más alto de lo que parece, o la gente pues esté o piense que esté viviendo peor que en el pasado, las bolsas pueden seguir subiendo y creciendo, porque lo que reflejan las bolsas son las creencias de los inversores, las creencias de lo que va a pasar a largo plazo, no tanto lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso existe esa cierta desconexión entre lo que el inversor ve que está pasando en este momento y lo que el mercado refleja, porque lo que el mercado realmente refleja es la opinión mayoritaria, lo que más dinero mueve sobre lo que se cree que va a pasar en el futuro. Ahora bien, para contestar a la gran pregunta del título de este vídeo y saber si es buen momento ahora para invertir o incluso en cualquier momento si estamos haciendo bien invirtiendo todo nuestro dinero de golpe, vamos a analizar la historia del índice más famoso, que es el Standard & Poor's 500. Y lo vamos a hacer yéndonos al pasado, concretamente hasta 1941 y avanzando en el tiempo hasta el 2021, para conocer bien la historia de este índice y ver qué va a pasar en el futuro. Porque aunque no te lo creas, la historia siempre tiende a repetirse. Si cogemos los 30 primeros años, que irían desde 1941 hasta el 1970-75, más o menos, observaríamos que a nivel internacional tuvimos eventos destacados que pusieron en riesgo la estabilidad, la economía y el progreso del mundo tal y como lo conocemos hoy. Tuvimos eventos tan graves como el final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, la Guerra de Corea, la Guerra del Canal de Suez entre Inglaterra, Israel y Francia contra Egipto, la Revolución Cubana, el asesinato del presidente de Estados Unidos e incluso la Guerra de Vietnam. ¿Y qué pasó con el Standard & Poor's 500 durante todo este tiempo? Pues bien, seguro que hay mucha gente que pensó que tuvo correcciones increíbles debido a todos estos eventos que, imaginaos, las grandes crisis que estuvieron a punto o que incluso provocaron a nivel político y que luego tuvieron también sus consecuencias en el plano económico. Pues bien, lo que pasó durante estos 30 y algo años es que el Standard & Poor's 500 multiplicó su valor por 10. Y sí, es verdad que hubo pequeñas correcciones cercanas al 10%, en total unas 5 caídas en estos periodos de 30 años. Pero, ¿qué pasaría con ese inversor pesimista que está esperando el crack de la bolsa, ese 30 o 40%, para ponerse a invertir y luego multiplicar su dinero? Pues que se hubiera perdido esta pedazo de subida, que hubiera multiplicado por 10 su dinero en estos 30 años por no haber tenido en este periodo ninguna gran crisis de este 30 o 40% que él esperaba. Pero te va a sorprender, porque esta no es la única vez que ha pasado esto a la historia del Standard & Poor's 500. Si pasamos a los siguientes 30 años, que hubo también una serie de acontecimientos increíbles que desestabilizaron de nuevo el mundo y que tuvieron consecuencias políticas y económicas tremendas, vemos que el Standard & Poor's 500 no dejó de crecer y que incluso volvió a multiplicar su valor otra vez por más de por 5 y por más de por 6.
Pero es que incluso si nos fijamos en los últimos 13 años y nos vamos desde el 2009 hasta hoy, hemos tenido nada más y nada menos que un total de 26 correcciones, incluyendo la del COVID, que fue de un 36%. ¿Y qué ha hecho el índice en todo este tiempo? Pues ha multiplicado su valor por 6. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que pese a que tú abras las noticias y veas un montón de titulares negativos, en estos años fue pues las dudas sobre la solvencia de los bancos en la Unión Europea, las dudas sobre la crisis de deuda de los países, la anexión de Crimea en Rusia, el COVID y un montón de acontecimientos que han hecho tambalear los cimientos del mundo, las empresas siguen haciendo lo que mejor se les da a hacer. Que si no sabes qué es, te lo explico, y es crear riqueza, mejorar la vida de la gente y hacer que la economía mejore. Y esto se refleja en los índices con las subidas del precio de sus valorizaciones. Quizá ya a estas alturas del vídeo estés viendo que por donde van los tiros que intento dispararte es que siempre es mejor invertir, pese a que el ruido del mercado diga que se acerca una corrección, porque la realidad es que por muy malas que sean las noticias, siempre los índices han seguido tirando para arriba y si ha habido correcciones no han sido tan graves como parecían y los índices no han hecho otra cosa que multiplicar su valor a lo largo de las décadas. Pero, no obstante, si con esto no te vale para tomar una decisión a ti, déjame darte otro dato demoledor. Se trata de un estudio que hizo la gestora, la famosa gestora de Vanguard, en la que separó los periodos de la historia por periodos de 10 años y analizó a lo largo de todos los periodos de 10 años que componen los índices si era mejor hacer lo que se conoce como dollar cost averaging, que es dividir tu inversión en distintos periodos dentro de esos 10 años para mitigar el riesgo por si ocurre una inversión justo después del día 1 en el que inviertes para que no te comas esas pérdidas, o si por el contrario era mejor invertir la cantidad que tuvieses de golpe, independientemente del momento en el que se encontrase el mercado y de la cantidad que tuvieses para invertir. Pues bien, se demostró que en estos periodos de 10 años, daba igual el día que fuese, daba igual el momento del mercado que fuese, en un casi 70% de las veces era mejor invertir todo de golpe. Pero no te quedes ahí, porque tenemos más datos y estudios de otras gestoras que solo hacen que apuntalar y reforzar la opinión y los datos contrastados de que es mucho mejor invertir independientemente del momento del que sea del mercado y de los datos que nos vayan llegando a nivel externo de la prensa o de datos macroeconómicos de golpe. En este caso se trata de un estudio de la gestora de capital española Indexa Capital. Nos dicen que la diferencia entre un inversor que tiene mala suerte e invierte todos los años justo cuando el mercado está más alto y otro que invierte justo cuando el mercado está más bajo, que la única diferencia a largo plazo en las rentabilidades que obtiene es de entre un 7,9 el que tiene la buena suerte y un 7,1 el que tiene la mala suerte. Es decir, apenas 0,8 décimas entre el que es capaz de adivinar cuándo el mercado está más alto y cuándo está más bajo. Y déjame decirte una cosa, esto es casi imposible, pero en el supuesto de que tuvieses toda esa suerte solo te supondría un 0,8% de diferencia a lo largo de las décadas entre tener la mejor de las suertes y la peor de las suertes. Y para terminar de reforzar este planteamiento, déjame mostrarte este gráfico. Aquí podemos ver qué pasaría con el dinero de un inversor si invierte en un periodo de 1993 al 2012 y lo hace en el mejor momento, en el peor momento, si lo hace al principio del periodo o si simplemente mantiene su dinero en liquidez y no invierte. Como vemos, el peor de los casos posibles sería no invertir porque su dinero únicamente valdría $51.000. Si en cambio invierte en el peor momento del periodo, su dinero ya subiría a los $72.000. Si invierte al principio del periodo serían $81.000 y si lo hace en el mejor de los momentos, $87.000. Es decir, ya te he intentado explicar que justo adivinar cuál es el mejor momento o el peor es casi imposible, pero sin duda el peor del peor escenario posible es no invertir y quedarte en liquidez. Y además, este gráfico nos recoge cómo tu dinero pierde cada año de un 2 a un 5% por la inflación. Este año ya hemos visto en la prensa que la inflación ha subido un 5% y puede dispararse aún más, pero es que si nos vamos a un caso normal, que es del crecimiento de un 2% de la inflación, en el periodo de una década, si la inflación se mantiene a un 2% anual, que es lo normal, nuestro dinero cada 10 años perdería un 20%, mientras que de media, invirtiendo en los mercados, en los fondos indexados que explico en este vídeo, el dinero cada 10 años se multiplica por 2, incluso descontada la inflación. Fíjate tú la diferencia, o multiplicar el dinero por 2 o perder un 20% de nuestro poder adquisitivo. En ti queda, pues digamos, la decisión de qué hacer.
Como conclusiones a este vídeo quiero dejarte esta serie de datos. Y es que, como nos ha demostrado Vanguard, en un 60% de las veces es mucho mejor invertir todo el dinero de golpe que hacerlo poco a poco o que esperarnos a una corrección en periodos de 10 años. Si analizamos periodos de 20 años, la probabilidad de que sea mejor invertir todo de golpe o esperar a una recesión o hacerlo poco a poco es de un 95% de las veces. Pero es que además es casi imposible por nuestra cuenta, o por no decir imposible directamente, saber cuándo vamos a tener con certeza una recesión. Porque como hemos visto, incluso con noticias tan dramáticas como la del asesinato del presidente de Estados Unidos, la guerra de Vietnam y demás grandes conflictos, no hemos tenido grandes recesiones. Los mercados cuando caen suelen ser por elementos que nadie espera, no por elementos que la gente espera y que puedan ser negativos. Así que quédate con esta imagen. A lo largo de días el mercado puede ser así, pero a lo largo de décadas siempre el mercado es así, con lo que no importa tanto el momento en el que inviertas. Lo importante realmente es que inviertas. Da igual el momento que sea, da igual el año en el que veas esto, lo importante es que te lances ya a invertir, lo hagas con formación, lo hagas en buenos fondos indexados, sin comisiones, a través de bancos como MyInvestor, con el que te dejo el enlace en la descripción, y tengas paciencia para ver tu dinero multiplicarse con el tiempo. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo. Si no estás suscrito, hazlo ya y dale un like muy fuerte. Hasta pronto.